Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy y en tiempos de coronavirus nada está dicho. El presidente Martín Vizcarra en estos últimos días ha causado polémica y revuelo con unas declaraciones que en estricto plantean remover el debate sobre la pena de muerte para los violadores. Es un asunto que se discute en el país, creo yo, si las cuentas no me fallan, por enésima vez. Nuestros invitados de hoy van a abordar el tema desde sus diferentes flancos y perspectivas. Arlet Contreras, congresista electa por el Frente Amplio, y el abogado constitucionalista Omar Cairo, porque hay que meterle diente y atención sobre todo a la Carta Constitucional, porque allí es donde radica buena parte de la discusión. Muchas gracias por venir. Gracias, Jaime. Vamos a escuchar en primer término el fondo de la cuestión, lo que gatilla e inicia este debate. El presidente Vizcarra se expresó de esta forma. Mire, yo no quiero adelantar ahora un adelanto de opinión al respecto. Hay que analizar todas las opciones que haya y veamos lo que realmente sea efectivo. Pero que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblarlos como gobierno. ¿Están evaluando? No, o sea, hay que evaluarlo, el tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República. En consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación en el Congreso de la República. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de 4 bancadas, así que vamos a analizar, pero en este día lo que tenemos que hacer es una medida, no va a solucionar el problema. Bueno, ahí deja el tema abierto. No es que per se el presidente está diciendo vamos a proponer formalmente, pero está la discusión abierta y eso es lo que queremos abordar. Les decía que estamos en tiempos de coronavirus, la economía ha sufrido un remesón hoy día, las bolsas más importantes en el mundo han caído sustantivamente. Viene más adelante el abogado tributarista José Verona para echar una mirada a nuestra economía. El dólar, por cierto, está subiendo y registra índices que no se reportaban desde hace por lo menos 10 años. Y mañana se inician los interrogatorios a Jorge Barata, una vez más. El periodista Gustavo Gorriti viene con nosotros en unos instantes. Pero la pelota ha sido pateada con suavidad, pero con polémica, por el presidente al nuevo Congreso. Dice que es el tema, pasa por un cambio normativo en el Congreso de la República. Usted ya se ha expresado, Arlet, en contra de esta propuesta. Así es, Jaime. Bueno, hace unos días atrás yo hice mención de que estaba proponiendo al presidente Martín Vizcarra la declaratoria de emergencia nacional respecto al incremento de casos de feminicidios y de violencia en contra de las mujeres, niñas y niños. Esto nos demuestra el fracaso de las políticas públicas de parte del gobierno, de parte del sector encargado de poder atender y prevenir la violencia en contra de las mujeres. Declarándose en emergencia, Jaime, tendríamos la posibilidad de considerar la violencia en contra de las mujeres como una prioridad nacional. Si en realidad nos importa abordar y combatir la violencia en contra de las mujeres, pues hay que tomar acciones concretas. Yo creo que esta respuesta de parte del presidente de la República deja mucho que desear, porque hasta el día de hoy no se ha pronunciado respecto a la declaratoria de emergencia. Sin embargo, habla de pena de muerte, pero la pena de muerte es algo que yo creí que ya habíamos superado hace mucho tiempo atrás, inclusive con la Constitución de 1979. Nosotros estamos adscritos a tratados internacionales, entonces yo no entiendo cómo ahora se hace un comentario como para desatar polémica, más aún en la situación en la que nos encontramos en el país, con tantos problemas. Pues el señor Vizcarra tendrá que responder la carta y por ello también hoy día formalmente he presentado esta carta vía trámite documentario y bueno, espero que no haga lo mismo para cuando yo envié también una carta el año pasado proponiéndole la denominación del año, esto con el fin de que en realidad el gobierno aborde con mucho interés la problemática de violencia en contra de las mujeres. Ahora, doctor Cairo, sí, aquí tengo la carta, ha sido entregada hoy día, Lima 9 de marzo, a través de trámite documentario, es correcto, despacho presidencial. Aquí Arlet Contreras, la congresista electa, dice en efecto que se declara en emergencia nacional el feminicidio
feminicidio, pero hay candados, doctor Cairo, que impiden que se instaure o se reinstaure la pena de muerte en nuestro país. Más allá del comentario grueso de mucha gente diciendo, como la congresista Contreras, que aquí estamos ante una arremetida populista o, digamos, ventilar asuntos que ya han sido discutidos. ¿Qué acciones concretas se podrían tomar, porque está la pelota en el Congreso, si es que se desea avanzar en una propuesta así? Sí, como dijiste hace un instante, la pena de muerte es un tema que se suele invocar casi en cualquier circunstancia en que se necesita concitar atención. Y creo que es algo que no debe ser tomado a la ligera, porque aun cuando se pretendiera establecer la pena de muerte como solución a las violaciones de niños, de mujeres y a los feminicidios, habría que tener presente qué significa emprender ese camino. Para comenzar, no es algo eficaz, no daría una solución inmediata. No porque la pena de muerte sea disuasiva o no sea disuasiva, porque seamos abolicionistas o no, sino por una razón muy sencilla. Hay un recorrido por el cual el Perú, para poder establecer la pena de muerte, tiene que denunciar el Pacto de San José. Tiene que hacerlo el presidente con aprobación del Congreso y dar un preaviso, es decir, si en marzo de 2011 da ese preaviso, recién en marzo de 2012 estaríamos fuera del Pacto de San José. 2022, digamos. 2022, perdón, 2020, 2021. Entonces, durante ese tiempo, el Perú no podría hacer nada, absolutamente, respecto a la pena de muerte. Llegamos a marzo de 2021. El Perú tampoco podría aprobar una ley de pena de muerte, tendría que reformar la Constitución para permitir que se aplique la pena de muerte a un supuesto adicional a terrorismo y traición a la patria, que son los supuestos previstos. Y después, recién, aprobar una ley penal. Es decir, estamos hablando de un proceso de 2 años más o menos, con el siguiente agregado, que solamente van a poder ser condenados a muerte aquellos que delincan después de esos 2 años. Entonces, Una ley es retroactiva. Sí, pero hace poco se presentó esto de los presidelincuentes, la solución a la pena de muerte. Ningún presidelincuente podría ser condenado a muerte, porque la ley que se apruebe en 2 años no es retroactiva, como tú acabas de mencionar. Entonces, se tocan con poca seriedad los temas como para impresionar y presentar soluciones grandilocuentes a problemas grandes. Y eso es, creo, absolutamente inconveniente. Ahora, el asunto podría pasar también haciendo una lectura somera de la llegada, la arremetida de congresistas que representan a Antauro Humala. Y Antauro Humala trae consigo el mensaje de los presidelincuentes, que los vamos a fusilar. Es, claro, lo has dicho en el Twitter, un anuncio populista que no tiene efectos concretos, pero la declaratoria de emergencia es la única salida, digamos, para que equipare. Porque, valgan verdades, sí hay una necesidad de, como sociedad, castigar, pero ¿dónde está la prevención? Así es. La declaratoria de emergencia es una propuesta, ¿no? Sin embargo, esto no quita que desde el gobierno pues se trabaje en realidad otras propuestas más. Ahora, ¿por qué la declaratoria de emergencia? Porque mediante la declaratoria de emergencia pues se pide que los 3 poderes del Estado trabajen de manera articulada y consideren como una prioridad atender la violencia en contra de las mujeres. A ver, tenemos un poder judicial deslegitimado que no reacciona muchas veces de manera oportuna y que además muchas veces resuelve también los casos con impunidad. Entonces, ¿a quiénes podríamos darle poder para decidir sobre la vida o la muerte de las personas? En este caso, en realidad me incomoda muchísimo porque nos pone en una situación que nos aleja de lo que es importante. Y lo que es importante es prevenir, es sancionar y en miras de erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero también reparar a las mujeres que han sufrido violencia. Pero esa atención no la está asumiendo el Estado en general. El Poder Judicial no responde como debería de ser, el Ejecutivo tampoco, y ya hemos hablado del fracaso de sus políticas públicas. Es más, lo hicimos saber en la reunión que tuvimos con el gabinete ministerial, algunos ministros que estuvieron presentes, juntamente con el presidente de consejos de ministros, el día de la reunión con la bancada. Sí.
y la verdad que distrae demasiado. Y en esa reunión que fue la semana pasada, ¿se habló de que el Ejecutivo estaba evaluando, como ha dicho el presidente, la pena de muerte para los violadores? No, en ningún momento. En realidad es un discurso que ha llamado mucho la atención, no solamente a nivel de medios de comunicación, sino también a muchos integrantes de nuestra bancada, y me imagino que sucede lo mismo también con otros congresistas recientemente electos. Yo considero de que no tendríamos que perder el tiempo respecto a estos temas, porque la violencia, no podemos combatir la violencia con más violencia. Ajá. No es la forma. Creo que hay que ver otros mecanismos. Primero hay que asegurar de que estamos en la capacidad de poder abordar el problema. No podemos, pues, saltar a hacer una propuesta como la pena de muerte cuando no corresponde. Ahora, doctor Cairo, varias cosas, ¿no? Primero, ya usted ha enumerado los requisitos, y además que si se aprobase en el Congreso peruano hay que denunciar a la Convención Americana, y esto habría que esperar recién un año. Eso es, digamos, en cuanto a la tramitología. Pero, a ver, ¿cuáles son los precedentes? Porque uno dice, oiga, pero Estados Unidos condena, digamos, de manera mucho más grave, con pena de muerte, ¿no? Y es el ejemplo de la democracia occidental, o uno de los ejemplos de la democracia occidental. Tendría que haber un consenso en el Congreso para empezar, y esto no parece ocurrir. Y se está descuidando toda una serie de políticas públicas que no están aplicándose, no están demarcadas, y nos vamos de frente a la pena de muerte. Es verdad, Estados Unidos tiene la ventaja de que no es parte del Pacto de San José. Entonces no está vinculado. Estados Unidos puede implantar la pena de muerte y no transgrede, ni incurre en ninguna responsabilidad internacional. Sin embargo, creo que lo que dices es importante. Hay que regresar a lo fundamental, y cuando está claro que Perú, a diferencia de Estados Unidos, tiene un camino largo por recorrer si quisiera establecer la pena de muerte, que son 2 años más o menos, hasta un proceso, la denuncia, el tratado, el preaviso, el proceso, la reforma constitucional y la aprobación de la ley. Hay que ver cuestiones que son prioritarias, como por ejemplo el fortalecimiento institucional. Para efectos de la protección de las mujeres y de los niños, los procesos constitucionales son muy importantes, y creo que el Congreso debe tener presente que el punto 1 en la agenda parlamentaria por mandato del artículo 105 de la Constitución es la discusión y debate del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que se acabe el nombramiento por invitación y para que al Tribunal Constitucional lleguen personas capacitadas, formadas en materia jurídica y en materia humanística también, para defender los derechos de las mujeres y de los niños. Cosas como esas son importantes y deben estar en vista del Congreso. Y por lo menos institucionalmente, este tema institucionalmente es el punto 1 en la agenda del Parlamento. Recuerde usted que por esto se cerró el Congreso, claro, porque el premier del Solar pretendió hacer valer el 105 y le cerraron la puerta. Entonces, ahora se abre nuevamente la puerta del Congreso, y se debe abrir para discutir este tema, este proyecto de ley que por mandato constitucional tiene prioridad. Hay una serie de asuntos urgentes que el Congreso, que tiene poco tiempo, debe discutir. No solamente el asunto referido a los magistrados, los decretos de urgencia, la reforma política, el calendario electoral, aplazarlo y correrlo para que se puedan hacer estas reformas. Y el presidente Vizcarra introduce este tema como si ustedes tuvieran mucho tiempo. ¿Cuál estimas será la convivencia con el Ejecutivo cuando ya del saque tenemos esta propuesta? Bueno, mira, es increíble. Nosotros ni siquiera hemos juramentado y ni siquiera estamos instalados al día de hoy, ¿no? Sin embargo, ya tenemos acumulada una serie de cosas que tenemos que resolver y discutir en el Congreso. Sin embargo, yo creo que este tipo de comentarios de parte del presidente Martín Vizcarra pues demuestra de que en realidad tiene un ejecutivo que no está fortalecido para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. O sea, nos demostraría y nos confirmaría de que su gobierno ha fracasado en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, es algo que se va a tener que ver también a nivel del Congreso respecto al voto de confianza. Hemos hecho también algunas observaciones respecto a algunos ministros que consideramos que no deberían de estar en esas carteras, y exactamente por temas vinculados a temas de corrupción,
y más. Yo creo que si queremos avanzar como país, tanto ejecutivo como legislativo, tenemos que unir esfuerzos y sacar adelante los temas importantes del país. Y un tema bastante importante es la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Y todos debemos aunar esfuerzos y atenderlo como una prioridad nacional. Claro. Por ello, la propuesta de la emergencia, de la declaratoria de emergencia nacional, porque además podríamos priorizar todos aquellos proyectos legislativos en el marco de los casos de violencia que ya tenemos en el país, pero también exigir al sistema de justicia que pueda atender como corresponde, con debida diligencia, de manera oportuna, los casos de violencia en contra de las mujeres, y que el Ejecutivo también pueda garantizar la prevención, porque les corresponde al Ejecutivo la prevención. Claro, doctor. Yo creo que aquí dos actitudes pueden contribuir. Una es simplificar y la otra es esclarecer. Simplificar porque, más allá de que el presidente haya hecho el comentario, se lo ha trasladado al Congreso, y el Congreso lo que tendría que hacer es decir: señor presidente, este proceso es larguísimo, no conduce a nada inmediato y por lo tanto no lo vamos a tomar. Creamos o no en la pena de muerte, salvo que hayan algunas voces que pretendan una pena de muerte antijurídica, que sería un decreto apartándonos de facto del Pacto de San José, lo cual sería un golpe de Estado, una cosa así dramática. Pero no, pero eso, ¿quién lo tendría que aprobar? ¿El Congreso? No, eso sería antijurídico. Pero si el Congreso, sería una locura. Sería una locura. Pero en el momento en que, pero hasta ahora hay congresistas que no parecen tener conciencia de que es una locura, porque dicen, vamos a plantearlo, como si se pudiera hacer mañana. Y ese recorrido se hace en 2 años. Es decir, este Congreso no lo va a terminar. Porque no es solo denunciar, no es solo preaviso, es preaviso, luego reforma constitucional y luego ley. Eso será el próximo Congreso que complete eso. Y por otro lado, creo que el esclarecimiento va por lo siguiente. Yo he escuchado que se dice, bueno, no le vamos a dar la confianza al gabinete, estamos estudiando, cuando, si usted se fija en el artículo 130 de la Constitución, la confianza se pide respecto del programa de gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del gabinete. Si hasta ahora no se han expuesto, ¿cómo puede decir un grupo político que le va a dar o no la cuestión de confianza si no ha escuchado el programa ni las medidas? Claro. Recién cuando se plantee el programa y las medidas, los partidos y los grupos parlamentarios estarán en condiciones de decir si le dan o no la confianza. Me parece un poco una pérdida de tiempo, o en realidad un elemento de confusión, que se vaya diciendo, no le vamos a dar, estamos estudiando. ¿Qué están estudiando si todavía no se han planteado las medidas, ni se ha planteado el programa? Pero han tenido una reunión, como bien decías la semana pasada, en la que se puede advertir una cierta hoja de ruta. Me dirás si eso es así respecto a la política del gobierno en general. Y lo que me has dicho es muy importante, que a tu juicio el gobierno está de momento hasta ahora fracasando en sus políticas contra la violencia a la mujer. Así es. Pero también quisiera agregar algo a esta conversación, Jaime, y es respecto a estos decretos de urgencia que afectan gravemente los derechos laborales. Entonces, ahí también hicimos nuestra observación a nivel de bancada y no estamos de acuerdo con los decretos de urgencia, pues el 014, el 16, el 20 y otros más que afectan la negociación colectiva y más derechos fundamentales a los trabajadores y a las trabajadoras. Y en ese sentido, también el día sábado estuvimos participando de la marcha Trabajadoras sí, violentadas y explotadas no, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como bien sabemos, el Día Internacional de la Mujer pues es un día que se ha iniciado hace muchos años como un día de reconocimiento a las mujeres trabajadoras, ¿no? Que se respete su jornada laboral y otros derechos más que se han ido adquiriendo a través de la historia. Entonces, yo creo que una de las piezas importantes que se ha ido exigiendo también en el marco de esta marcha es la derogatoria de esos decretos de urgencia. Exactamente, ¿cuáles son? Enuméralos, por favor. El de la negociación colectiva, el decreto 014, el 16, el 20. Ya. Sí, sí. Ahora, el asunto es que el gobierno tiene una actitud reactiva con respecto a la política de la violencia contra la mujer. La ministra de la Mujer suele ser muy grandilocuente, muy expresiva, pero ¿cuál es su evaluación sobre, al día de hoy,
el comportamiento y la reacción del gobierno peruano y del Estado con respecto a, viendo los casos que estamos presenciando lamentablemente hasta hoy. Mira, te comento, Jaime, yo considero de que la ministra de la Mujer pues es una ministra que conoce el tema, pero que en realidad de parte del Ejecutivo falta trabajar de manera articulada y transversal con otros ministerios más. Y no solamente de parte del Ejecutivo, sino también hacer un trabajo conjunto, como hace un tiempo atrás cuando nosotras propusimos también de que se priorice el tema de violencia en contra de las mujeres, nos respondieron con la creación de una comisión de alto nivel. Sin embargo, esta comisión de alto nivel pues resulta de que estaba sesionando solamente 2 veces por año. Y es increíble porque cómo, o sea, ¿qué van a trabajar? ¿Qué van a ver? Si se van a reunir al año 2 veces, ¿no? Entonces, los casos de violencia en contra de las mujeres se dan de manera diaria, de manera constante. O sea, ya la violencia en contra de las mujeres se da de manera sistemática y generalizada. Ya es una violación a nuestros derechos humanos. Y exactamente, de acuerdo a nuestros compromisos internacionales, de los cuales el Perú también es parte, en tratados, pues reconoce el derecho humano a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, salirnos también de estos tratados, de estas convenciones internacionales, afecta gravemente la garantía que las mujeres debemos de tener cuando no accedemos a justicia en nuestros propios países. Por ejemplo, yo soy un caso concreto. Tengo años dentro de un proceso judicial y el sistema de justicia me ha revictimizado durante todos estos años y no me ha atendido como corresponde. Al día de hoy el proceso está abierto y el agresor está libre, está impune, está prófugo. Entonces, aquí también hay responsabilidad estatal. Por eso, una de las propuestas dentro de la Agenda Mujer también es la sanción y la prohibición a la violencia institucional. Y quería cerrar el comentario, Jaime, mencionando de que es importante también aclarar que nosotros no hemos definido todavía una posición respecto al voto de confianza. Es algo que estamos evaluando a nivel de bancada, pero sí tenemos nuestras apreciaciones. Sí somos un equipo que estamos viendo muy de cerca todo lo que se está haciendo y se está avanzando desde el Ejecutivo y otros poderes del Estado, y lo que dice y nos el doctor, preocupa. No, Cairo, primero habría que escucharlo, ¿no? A ver qué trae, por ¿no? supuesto que sí. De pronto recibimos una buena noticia y se derogan pues estos decretos de urgencia. Ahí va a haber pelea, bueno, no lo sé. Ahí va a haber pelea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Doctor Cairo, en las redes sociales hay personas que están reaccionando a propósito de la entrevista y lo que voy midiendo es que hay gente que sí está de acuerdo con la pena de muerte. Es decir, por ejemplo, ¿no? El caso de Estados Unidos dice, pues claro, no está en el pacto de Estados Unidos, en el pacto de San José no pasa nada, ¿no? Y yo recuerdo, como el precedente que tenemos, el más sonado, el de Jorge Villanueva Torres, conocido como el monstruo de Armendáriz, que fue al paredón, pese a que el único testigo que lo señaló en su momento, en el año 54 me parece que fue, ¿sí? 54, cayó en contradicciones. Ese no debiese ser un aliciente para discutir y decir, oye, no nos precipitemos, ¿no? Sí, yo creo que la pena de muerte, inclusive en Estados Unidos, hay que mirarla con detenimiento. Hay estados en los cuales las penas de muertes se dictan en sentencias, pero no se ejecutan. Hay en los que estén retirada la pena de muerte, pero eso en todo caso es un tema de discusión que creo habría que dejarlo de lado en beneficio de la claridad. Creo que esa persona que esté en favor de la pena de muerte debe saber lo que se necesita para llegar a la pena de muerte en el Perú y no entusiasmarse porque alguien le diga, vota por mí porque la pena de muerte el 2021 viene al Perú y los delincuentes van a ser erradicados, porque eso no es cierto. La persona que está a favor de la pena de muerte debe saber que tendría que haber un preaviso, que tendría que haber un cambio constitucional y después una ley que establezca la pena de muerte. Si aún así está de acuerdo, pues será una opción. Lo peor es vender mensajes de humo y maquillar las propuestas para hacerlas atractivas. ¿El presidente ha contribuido a ese mensaje de humo? Creo que no, creo que ha dado creo que lo que ha hecho es dar una declaración con un poco de descuido. Creo que más sonoros han sido los mensajes de humo cuando han sido, no sé si recuerdas, banderas de campaña, ¿no?
la pena de muerte para los violadores de niños. Sí. Entonces, este no es el caso, creo que ha habido mucho de descuido. Claro, descuido. Y luego de eso, una remisión al Congreso y el papel del Congreso de decirles, señor presidente, esto no es inmediato y por lo tanto o lo acogen o no lo acogen, pero le advierten a la población que esto no soluciona nada hoy día. Esto para el que está a favor de la pena de muerte va a servir para que se condene a una persona que delinca dentro de 2 o 3 años. Claro. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos. Muchas gracias. Creo que hemos encontrado los diferentes ángulos a un tema que, como lo dije en la presentación, se discute por enésima vez y siempre naufraga en la misma costa. Gracias a Arlet Contreras y al doctor Marcairo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos rápidamente a la pausa y venimos para conversar con el periodista Gustavo Gorriti. Nada está dicho.